Hola amigos del canal Sin Duda Alguna. El día de hoy vamos a realizar la experiencia de aprendizaje 4 del primer grado. Es la última experiencia que nos queda y vamos a empezar. Dice, disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. Las plantas brindan diversos beneficios para la salud y el ambiente. Es importante conocer sobre ellas, sobre los cuidados que necesitan, porque sin ellas la vida en la tierra no sería posible. Tu reto será, ¿cómo nos ayudan las plantas en nuestra salud y cómo debemos cuidarlas? ¿Qué aprenderé? Aprenderé sobre el cuidado de las plantas y los beneficios que nos brindan para nuestra salud. Bueno, acá dice qué es lo que vamos a realizar. Eso lo puedes leer con ayuda de tus padres. Y vamos a continuar para no demorar mucho, ¿sí? ¿Cuál será el producto? Escribir un cartel sobre los cuidados que debemos tener con las plantas. Te invitamos a desarrollar las siguientes actividades. En la actividad 1, promoviendo el cuidado de las plantas. Empecemos. Hoy iniciarás tu cuarta experiencia de aprendizaje. La actividad que desarrollarás a continuación te permitirá aprender más sobre un valioso recurso de la naturaleza que debemos cuidar, las plantas. Con ayuda de un familiar leo las metas de hoy. Reconocer por qué es importante cuidar las plantas y proponer acciones para cuidar las plantas. Observo la imagen y describo qué está ocurriendo. Con el apoyo de un familiar respondo la siguiente pregunta. ¿Qué problema identifico en la imagen? Puedes observar en la imagen a una niña que está viendo unas plantas, ¿no? Las plantas están marchitadas, ¿sí? Ahí puedes colocar, las plantas están marchitadas. Entonces vamos a continuar. Manos a la obra. Diálogo con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Dónde está la niña de la imagen? ¿Qué es lo que está mirando? Respondiendo a la primera pregunta, en un campo. Y a la segunda es las plantas. ¿Qué es lo que le ha sorprendido a la niña de la imagen? Que las plantas están marchitadas. ¿Qué sucede cuando no se cuidan las plantas? Bueno, en este caso, las plantas se marchitan y mueren por falta de agua, ¿sí? Cuidar las plantas es importante. ¿Por qué? Sí, porque nos dan oxígeno, frutas y hierbas medicinales. He visto una situación similar a la de la imagen. En esta pregunta tú puedes colocar sí o no. En mi caso sí lo he visto en la calle. Ahora pido a un familiar que me lea el siguiente texto. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. También tienen varias partes: raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas, y cada una de ellas cumple una función. Las plantas crecen en diversos lugares del mundo, se adaptan y se desarrollan en diferentes climas, sean estos muy fríos, muy cálidos, secos o húmedos, como las montañas nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, el agua y de algunos nutrientes de la tierra, a través de un proceso llamado fotosíntesis. Las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Sirven de alimento y medicina. También nos protegen de los rayos ultravioleta que produce el sol. Sin ellas, ningún ser vivo podría sobrevivir. Muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida para ser comercializadas.
Otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. Converso con mi familia sobre lo importante que son las plantas para nuestra vida. Dialogo con mi familia sobre algunas acciones que podríamos hacer para cuidar las plantas. Me guío de la siguiente pregunta: ¿qué consejos podríamos dar a las personas para que cuiden las plantas? Regar las plantas, no arrancar las hojas, ¿sí? No comercializar también puede ser. Escribo, como yo sé hacerlo, 3 acciones que puedo realizar para cuidar las plantas. También le puedo dictar mis ideas a un familiar para que las escriba por mí. Reflexiono sobre mi aprendizaje, dialogo con mi familia y les cuento qué aprendí y cómo aprendí. Con apoyo de un familiar, señalo con el dedo o coloco con un aspa donde corresponde. Reconocí qué sucede cuando no se cuidan las plantas. Lo logré, estoy en proceso o necesito apoyo. Propuse acciones para el cuidado de las plantas. Lo logré, estoy en proceso o necesito apoyo. Bueno, pasamos a la actividad 2. ¿Cómo se desarrollan las plantas? Empecemos. Hoy conocerás que las plantas brindan diversos beneficios para la salud y para el ambiente. Existen plantas, por ejemplo, que usan como medicina, como alimento, como insumos para elaborar telas, tintes e inclusive para decorar. Por ello es importante que reconozcan más acerca de las plantas. Con ayuda de un familiar leo la meta de hoy. Reconocer cómo se desarrollan las plantas. Manos a la obra. Pido a un familiar que me ayude, que me acompañe en el desarrollo de las actividades. Leo el siguiente texto para saber lo que ocurrirá con la semilla de Alejandra que plantó Alejandra, ¿sí? Vamos a ver. Aquí vemos. En la primera imagen podemos observar a Alejandra, ¿no? Ahí nos dice más abajito, la semilla puede caer sobre tierra fértil o la podemos sembrar. Luego llueve, la regamos para que empiece a germinar, ¿sí? Así nace una nueva planta. En la segunda imagen vemos también a Alejandra y que está regando su semilla, ¿no? Dice, de la semilla brotan las raíces y las primeras guías. En la tercera imagen dice, luego el tallo y las primeras hojas crecen. Estas reciben luz solar y absorben el agua y el aire del ambiente para fabricar su alimento. Así la planta crece y se desarrolla, ¿sí? En la cuarta imagen, después de algún tiempo, la planta se reproduce. Le salen flores y frutos, de los que surgen semillas que dan lugar a nuevas plantas. Así se inicia un nuevo ciclo de vida. Y en la quinta imagen dice, pasado un tiempo las plantas pueden morir. Los girasoles, por ejemplo, pueden vivir 6 meses aproximadamente, mientras que los pinos, un promedio de 200 años aproximadamente. Y abajo nos da un consejo, dice, las plantas también pasan por cambios a lo largo de su vida. A ver, vamos a continuar. Hasta ahí estamos bien. Después de leer el texto, dialogo con mi familia y respondo, ¿sí? ¿Qué está haciendo Alejandra? ¿Qué está regando? Respecto a la primera pregunta, hay 2 preguntas que debemos responder. Sembrando una semilla. Y para la segunda, ¿qué está regando? La semilla, ¿no? De ahí nos preguntan, ¿qué necesita una planta para crecer? Necesita agua, sol,
aire y suelo. ¿Todas las plantas viven de la misma cantidad de tiempo? ¿Ustedes qué creen? Ya nos dijeron en el texto pasado, ¿no? Que no viven el mismo tiempo, viven de diferentes tiempos. Los pinos y las flores y todos ellos, ¿no? Y diferentes plantas. ¿Qué pasaría si no cuidamos las plantas? No tendríamos frutos, plantas medicinales o plantas para decorar el jardín. ¿Qué pasaría cuando no se riegan las plantas o las arrancamos? No se desarrollan y mueren, ¿sí? Busca, ahora te toca a ti. Busco en el texto donde dice tierra, semilla, girasol o pino. Formo con letras móviles esas palabras y las copio en mi pizarra para leer o en una hoja, ¿no? En una hoja de rebozo. Ahora escribo palabras que comiencen igual que pino, girasol, semilla o tierra. Uso mis letras móviles, ¿sí? Muy bien. Ahora dice, escribo del 1 al 5 y ordeno estas imágenes según la secuencia de la lectura. Si necesito volver a leer el texto inicial, pido a un familiar que me apoye. Bueno, aquí ya está ordenado, yo lo he ordenado del 1 al 5. Primero, donde Alejandra siembra la semilla. Luego lo riega para que salgan sus primeras raíces. Luego, en la tercera imagen, Alejandra la riega y la plantita ya va a salir, de la plantita salen unas hojitas. En la cuarta imagen ya salen frutos de las hojitas de la planta. Y en la quinta ya están las plantas, ya crecieron y se desarrollaron completamente. Ahora, reflexiono sobre mi aprendizaje. Converso con mi familia y les comento o les cuento qué parte me resultó más difícil de hacer y les explico por qué. Con ayuda de mi familiar, señalo con el dedo o coloco un aspa donde corresponde. Conocí cómo se desarrollan las plantas desde que nacen hasta que mueren. Lo logré, estoy en proceso o necesito apoyo. Y le dan un X. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a la actividad 3. Ordenamos cantidades. Empecemos. En esta actividad aprenderás que las frutas son muy importantes para la vida de las personas, porque contienen proteínas y vitaminas que les permiten estar sanas y fuertes. Leo, con la ayuda de un familiar, las metas de hoy. Relacionar las cantidades de las frutas y ordenarlas usando la cinta simétrica. Expresar los números en orden de menor a mayor y de mayor a menor. Pido a un familiar que me acompañe en el desarrollo de las actividades. Leo la siguiente situación. Elena y su papá fueron al mercado mayorista y compraron plátanos y manzanas para venderlos en su tienda de frutas. Ella quiere organizar las frutas en el estante de la tienda. Y como vemos, aquí nos dan unas imágenes de los plátanos, ¿cierto? Acá, por ejemplo, hay 6 plátanos, acá hay 2, acá podemos ver 2, 8 plátanos, ¿sí? Y nos dice, ¿qué debe hacer Elena para ordenar adecuadamente las frutas? ¿Cómo podría ayudarla? Entonces vamos a ver, manos a la obra. A partir de las siguientes preguntas, dialogo sobre el problema. ¿De qué trata el problema? Explico con mis propias palabras. Elena quiere organizar los plátanos y manzanas. ¿Qué datos tengo para resolver el problema? La cantidad de plátanos. ¿Qué se debe tomar en cuenta para ordenar las frutas? ¿Cuántos plátanos y manzanas tiene?
Pienso en la manera de resolver el problema y respondo. ¿Sí? ¿Qué haría para ordenar cada tipo de fruta? Sería una buena idea que ordene la cantidad de plátanos de menor a mayor. Sí, por ello he colocado ordenar de menor a mayor. ¿Sí? Elijo un material que me ayude a representar las cantidades de frutas que Elena ordenará. Ahora, Elena ha decidido representar con números cada racimo de plátanos. Observo lo que hizo. Entonces, aquí vemos que hay 8 plátanos, 2 plátanos y 6 plátanos. Elena se plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo averiguar qué racimo tiene el mayor número de plátanos y cuál es el que tiene el menor número de plátanos? Observo cómo Elena representa con chapas la cantidad de plátanos de cada racimo. Ella sigue este orden: 2, 6 y 8. Respondo cómo ordeno de estos números de mayor a menor: 8, 6 y 2. Dibujo en mi cuaderno u hoja de reuso la cinta numérica y completo los números que faltan. Respondo a continuación las siguientes preguntas. ¿Qué número escribo primero? ¿Qué número está antes y después del 7? Antes está el número 6 y después del 7 está el número 8. ¿Sí? Y aquí vemos la cinta numérica, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esas 2, 6 y 8 era lo que nos faltaba completar. ¿Sí? Comento mis respuestas anteriores en base a las siguientes preguntas. ¿Cómo quedaron ordenados los números de plátanos en la cinta numérica? De menor a mayor. ¿Cuál es el número de plátanos que coloqué? ¿Cuál es el mayor? El número menor es 2 y el número mayor es 8. Ahora observo estas manzanas y represento con números las cantidades que corresponden. Aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 manzanitas. Acá hay 1, 2, 3. 3 manzanas. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 manzanas. Retorno y observo nuevamente la cinta numérica para ayudarme. Luego ordeno las cantidades de manzanas de mayor a menor. Entonces vamos a observar y luego colocar de mayor a menor. 7, 5 y 3. Recuerdo que los números se ordenan de menor a mayor y de mayor a menor. Reflexiono sobre mi aprendizaje, dialogo con mi familia y les cuento cómo usé los materiales para resolver las cantidades o las actividades. Con apoyo de un familiar señalo con el dedo o coloco un aspa donde corresponde. Relacioné las cantidades de las frutas y los ordené usando la cinta numérica. Lo logré, estoy en proceso o necesito apoyo. Expresé los números en orden de menor a mayor y de mayor a menor. Lo logré, estoy en proceso o necesito apoyo. Marcar una de ellas, ¿sí? Ahora vamos a continuar con la actividad 4. Leemos sobre las plantas. Con ayuda de un familiar leo las metas de hoy. Ubicar información en el texto escrito y expresar de qué trata el texto. Manos a la obra. Antes de leer, observo la imagen del texto y me fijo en la información que brinda. Luego pido a un familiar que me lea el título. Pienso en cómo se relaciona la imagen con el título del texto y respondo a las siguientes preguntas. ¿Sí? Vamos a observar. Aquí hay una planta y dice el mecanismo de las plantas. ¿Sí? Acá. ¿De qué trata? Respondemos las preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Para qué habrá sido escrito? ¿De qué trata? De las plantas. ¿Para qué habrá sido escrito? Para saber el proceso de la planta. Vamos a ver. El mecanismo de las plantas. Las plantas son seres vivientes. Nacen, se alimentan, crecen, respiran, se reproducen, envejecen y mueren.
Para llevar a cabo estas funciones, la mayoría de las plantas ha desarrollado un organismo compuesto de raíces, tallos y hojas. Además, muchas de ellas tienen flores, frutos y semillas. Con ayuda de un familiar converso sobre el texto leído, teniendo en cuenta las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Qué dice de las plantas? Trata de las plantas. ¿Qué se dice de las plantas? Son seres vivientes y las partes de una planta. ¿Por qué son seres vivientes? Porque nacen, se alimentan, respiran, se reproducen y mueren. Ahora, observo nuevamente la imagen, regreso al texto y con ayuda de un familiar leo y señalo donde dice el nombre de cada parte de la planta. Me fijo en cómo inician y cómo terminan los nombres. Leo señalando desde dónde inician hasta dónde terminan. Copio, sin que me falte ninguna letra, los nombres en mi cuaderno u hoja de reuso. Entonces puedes guiarte de la imagen del texto y colocarlo aquí. Por ejemplo, acá vemos la flor, acá señala el tallo, la raíz, las frutas que están aquí y las hojitas, ¿sí? Después de haber leído el texto, dialogo con mi familia y respondo la siguiente pregunta. ¿Por qué las plantas son importantes para nuestra vida? Porque nos dan oxígeno, frutos, flores y semillas. Vamos a continuar. Dice, reflexiono sobre mis aprendizajes. Dialogo con mi familia y les cuento qué aprendí y cómo lo aprendí. Con apoyo de un familiar, señalo con el dedo o coloco un aspa donde corresponde. Ubiqué información en el texto escrito. Lo logré. ¿Estoy en proceso o necesito apoyo? Expliqué de qué trata el texto. Lo logré, estoy en proceso o necesito apoyo. Una de ellas marcar, ¿sí? Ahora la actividad 5. Cuando juntamos tenemos más. Empecemos. Hoy conocerás algunas cantidades de plantas que se usan para la alimentación y que además son cultivadas en los huertos de las familias peruanas, quienes las consumen para mantenerse fuertes y sanas. Con ayuda de un familiar leo la meta de hoy. Representar y juntar cantidades hasta 20, usando material concreto. Pido a un familiar que me acompañe en el desarrollo de las actividades. Manos a la obra. Leo el problema. Daniel y su familia siembran y cosechan en su huerto algunas verduras como zanahorias, beterragas, cebollas y rabanitos. Observo la imagen y veo la cosecha de beterragas y zanahorias. Motivados, Daniel y su hermana ordenan primero la cosecha de beterragas y zanahorias. Quieren saber lo siguiente. ¿Cuántas verduras en total lograron cosechar entre beterragas y zanahorias? Luego de las imágenes y leer el problema respondo las siguientes preguntas. ¿Qué siembran y cosechan Daniel y su familia? Siembran y cosechan verduras como beterragas, zanahorias, cebollas. ¿Qué quieren saber Daniel y su hermana? ¿Cuántas beterragas y zanahorias sembraron y cosecharon en total? ¿Cómo podrían resolver este problema? Representar la cantidad de cada verdura. ¿Qué material me puede ayudar a resolver este problema? Material concreto, tapitas, palitos de chupete. Observo ahora cómo Rodrigo, un niño de primer grado, representó la cantidad de verduras cosechadas usando tapas y botones. Acá por ejemplo tenemos 10 beterragas, aquí tenemos 7 zanahorias. Rodrigo juntó las dos cantidades y obtuvo 17 verduras en total. ¿Sí? Aquí están las dos juntas. Ahora dice, escribo con números de las cantidades que Rodrigo ha juntado y completo lo que falta. 10 más ¿cuánto me dará 17? 7. La familia de Daniel cosechó 17 verduras, entre beterragas y zanahorias. Retorno al problema. La familia de Daniel también logró cosechar 9 cebollas y 10 rabanitos.
¿Cuántas verduras en total cosecharon entre cebollas y rabanitos? Respondo a la siguiente pregunta. ¿Cuántas cebollas cosecharon? 9. ¿Cuántos rabanitos cosecharon? 10. Si se junta la cantidad de cebollas con la cantidad de rabanitos, ¿habrá más verduras o menos verduras? Habrán más verduras. Represento ambas cantidades de verduras con tapas, palitos, canicas o con cualquier otro material que pueda contar. Uso mi cuaderno u hoja de reuso para dibujar lo que he representado y juntado. Escribo con número las cantidades de cebolla y rabanitos que he juntado y completo lo que falta. 9 más 10 nos da 19. Reflexiono. ¿Qué pasa cuando juntamos dos cantidades? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Recuerdo, cuando juntamos dos o más cantidades, el resultado aumenta. Reflexiono sobre mi aprendizaje. Converso con mi familia y les cuento qué parte me resultó más difícil de hacer y les explico por qué. Marco con un aspa el lugar donde me ubico en relación con lo aprendido. Representé la cantidad de verduras usando material concreto, chapitas, canicas u otros. Lo logré, estoy en proceso o necesito apoyo. Junté las cantidades y me doy cuenta de que el resultado final aumenta. Lo logré, estoy en proceso o necesito apoyo. Marcar una de ellas. Ahora pasamos a la actividad 6. Leemos sobre las plantas que curan. Empecemos. Hoy seguirás aprendiendo más sobre las plantas y sus beneficios para la salud. Con ayuda de un familiar leo la meta de hoy. Leer un texto sobre las plantas que curan para luego compartirlo en familia. Pido que un familiar me acompañe en el desarrollo de las actividades. Respondo a las siguientes preguntas. ¿Conozco alguna planta que cure o alivie algún dolor? ¿Cómo se llama esa planta? En mi caso, si conozco, sí, la hierbabuena, ¿sí? Pueden colocar cualquier otra planta, ¿sí? Observo el texto, me fijo en las imágenes y en la información que brinda. Pienso y respondo las siguientes preguntas. ¿De qué creo que tratará el texto? ¿Para qué se habrá escrito? De las plantas y sus beneficios, para informarnos, ¿no? Leo el siguiente texto. Acá tenemos un cuadrito donde hay una planta, ¿no? La planta y para qué sirve. 2 columnas. Primero, orégano. Alivia la tos, la indigestión, los calambres musculares y dolores de cabeza. El llantén. Poderoso antiinflamatorio, cura irritaciones de la piel. A manzanilla. ¿Para qué sirve? Hace bien al estómago y se toma en infusiones. Dice, manos a la obra. Leo nuevamente el texto, subrayo las palabras que indican para qué sirve cada planta. Converso con mi familiar sobre el texto leído y respondo a las siguientes preguntas. ¿De qué trató el texto? Sobre las plantas que curan. ¿Conozco algunas de estas plantas? Sí. O no, tal vez no conocías y puedes colocar no, ¿no? ¿Para qué sirven? Para aliviar dolores o malestares en el cuerpo. ¿Conozco otras plantas que ayuden a curar o aliviar el dolor? Puedes colocar no o sí. Yo coloqué la hierbabuena. Recuerdo, pido que me vuelvan a leer el texto las veces que lo necesite para aclarar mis dudas y responder las preguntas. Dibujo una planta que utilice mi familia para aliviarse o curarse. Luego escribo con mi propia letra para qué sirve dicha planta, ¿sí? Comento con mi familia sobre lo que he escrito. Formo con mis letras móviles las palabras orégano y manzanilla. Luego las copio y las coloco en mi pizarra para palabrera. Ahora digo y escribo otras palabras que comiencen igual que orégano y manzanilla. Aquí, por ejemplo, puedes dibujar. Yo en mi caso he dibujado la hierbabuena. Los beneficios: ayuda a la digestión, es buen relajante y es un antiinflamatorio. ¿Sí? Puedes dibujar cualquier otra planta que use tu familia. Luego dice, reflexiono sobre mi aprendizaje. Converso con mi familia y les cuento qué conocí
algunas plantas que curen y alivian Con apoyo de un familiar señalo con el dedo o coloco un aspa donde corresponde. Ubiqué en el texto información sobre la utilidad de las plantas, lo logré, estoy en proceso o necesito apoyo. Marcar una de ellas. Luego, en la actividad 7, ya vamos llegando a la actividad 7. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la actividad 7? Dice, agregando cantidades, aumentamos. Empecemos. Hoy resolverás problemas sobre la cantidad de plantas que algunas familias cosechan de sus maceteros en casa. Con ayuda de un familiar leo la meta de hoy. Representar y agregar cantidades hasta 20 usando material concreto. Pido ayuda a un familiar que me acompañe a desarrollar las actividades. Observo la imagen. Dice, Yuri en la mañana cosechó... Nico le dice a Yuri. Yuri, en la mañana coseché 8 fresas y en la tarde 5 fresas más. ¿Cuántas fresas coseché en total? Sí, vamos a ver lo siguiente. Dialogo y respondo las preguntas. ¿Cuántas fresas cosechó Nico en la mañana? ¿Cuántas cosechó en la tarde? En la mañana cosechó 7 fresas y en la tarde cosechó 5 fresas. Bueno, aquí hemos cambiado porque hay un pequeño error aquí. Dice 8, ¿sí? Pero más adelante nos están diciendo que tenemos que representar las cantidades con el material que tengamos. Y aquí, bueno, en el cuaderno de Aprendo en Casa sale la cantidad de 7, ¿sí? 7, pero no es 7, en el problema nos decían 8. Entonces, pueden dejarlo como 7, ¿sí? Vamos a cambiarlo aquí. Bueno, acá dice, ha habido una confusión. Y acá le van a colocar 7 fresas, ¿sí? Lo van a colocar ahí, no hay problema. De ahí siguen con lo demás como 7 fresas en la mañana y 5 fresas en la tarde. ¿Qué quiere saber Nico? ¿Cuántas fresas cosechó en total? ¿Qué puede hacer Yuri para ayudar a Nico? Contar la cantidad de fresas con material concreto. ¿Qué haría para resolver el problema? Representar las cantidades y realizar una suma para saber el total de fresas. ¿Qué material me puede ayudar a resolverlo? Botones, tapas o cualquier otro material que tú tengas. Observo cómo Yuri usó chapitas para representar las cantidades y resolver el problema. Aquí, por ejemplo, vemos 7 chapitas, ¿no? Y dice 7 fresas cosechadas en la mañana. Aquí vemos 5 y dice 5 fresas cosechadas en la tarde. Entonces Nico cosechó 7 fresas en la mañana y en la tarde 5 fresas más, ¿sí? Ahora Nico tiene 12 fresas. Escribo con números la cantidad total de fresas que tengo ahora. 7 más cuánto me dará 12. Más 5, ¿sí o no? Entonces dice, Nico cosechó en total 12 fresas entre la mañana y la tarde. Leo el problema. En una ocasión, Nico cosechó 6 tomates del macetero de su casa. Su hermano Yuri, quien también había cosechado tomates, decidió regalarle 3 tomates más. Respondo las siguientes preguntas. ¿Cuántos tomates cosechó Nico? 6 tomates. ¿Cuántos tomates más le regaló Yuri a Nico? ¿Cuántos tomates más le regaló Yuri a Nico? 3 tomates. Ahora, ¿Nico tendrá más tomates o menos tomates? Más tomates. Represento la cantidad de tomates que Nico cosechó y luego agrego los 3 tomates más que le regaló su hermano Yuri. Puedo usar tapas, palitos, canicas o cualquier otro material que me permita contar. Dibujo en mi cuaderno o en una hoja de reuso cómo he representado la cantidad de tomates que cosechó Nico y la cantidad de tomates que le regaló su hermano Yuri. Escribo con números la cantidad total de tomates que Nico tiene ahora.
6 más 3, ¿cuánto será? 9. ¿Sí? 9. Ahora reflexiono, ¿qué pasó con la cantidad de tomates que Nico tenía al inicio? ¿Aumentó o disminuyó con los tomates que Yuri le regaló? Aumentó. Recuerdo, si tengo una determinada cantidad y le agrego otra, el resultado será que la cantidad final aumenta. ¿Sí? Ahora vamos por acá. Reflexiono sobre mi aprendizaje. Dialogo con mi familiar y les cuento con mis propias palabras en qué consiste la acción de quitar y cómo ésta se relaciona con la resta. Marco con aspa el lugar donde me ubico en relación con lo aprendido. Representé la cantidad de verduras usando material concreto, chapitas, canicas u otro. Lo logré, estoy en proceso o necesito apoyo. Agregué una cantidad determinada a la que tenía al inicio y me di cuenta de que la cantidad final aumenta. Lo logré, estoy en proceso o necesito apoyo. Cualquiera de ellas debes marcar, ¿sí? Actividad 8. Escribimos un cartel sobre los cuidados y beneficios de las plantas. Empecemos. Durante toda la semana aprendiste sobre las plantas y sus beneficios para la salud. Todo este conocimiento te ayudará para elaborar un cartel en el que promueva su cuidado. Con ayuda de un familiar, leo las metas de hoy. Escribir un cartel sobre los beneficios y cuidados de las plantas para compartirlo con mis familiares. Manos a la obra. Pido que me acompañe un familiar en el desarrollo de toda la actividad. Planifico mi escritura, anoto en mi cuaderno u hojas de reuso. ¿Qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿Y quiénes leerán mi escrito? En el primero puedes contestar un cartel sobre los cuidados y beneficios de las plantas. ¿Para qué voy a escribir? Para informar. ¿Quiénes leerán mi escrito? Mi familia. Organizo en mi cuaderno u hoja de reuso la información que manejo sobre los beneficios y cuidados de las plantas. Pido a un familiar que escriba mis ideas o las escribo como yo sé hacerlo. Puedo usar esta propuesta u otra que yo elija, ¿sí? ¿Qué necesitan las plantas para vivir? Agua, luz solar, suelo y aire, ¿sí? ¿Qué beneficios nos brindan las plantas? Nos dan alimentos como verduras y frutas, además de plantas medicinales. ¿Cómo podemos cuidar las plantas? No arrancar las plantas, regarlas, ¿no? Regar 2 veces a la semana o cuando hay otras plantas que sí necesitan más agua que otras, ¿no? Depende de la planta. Escribo la primera versión del cartel en una hoja de reuso. Pido a un familiar que me ayude a mejorar mi texto. Después de haber terminado de escribir el cartel, lo reviso utilizando la siguiente ficha. Dice, ficha de evaluación del cartel. Lo logré, aún me falta lograrlo. Mencioné qué necesitan las plantas para vivir. Sí, lo logré. Escribí ideas sobre los beneficios de las plantas. Lo logré o aún falta lograrlo, ¿no? Puedes marcar una de las dos, la que tú sientas como has escrito tu cartel. Puedes también agregar otras cosas, ¿no? Mencioné qué se puede hacer para cuidar las plantas. Presenté ideas claras y se entiende lo que quiero comunicar. Marcas también ahí. Si falta algo o la información no se entiende, es hora de mejorar. Escribo ahora la versión final del cartel considerando lo que debo mejorar. Listo, ya tengo mi cartel. Lo logré. Bravo. Ubico el cartel en un lugar visible de casa. Y por último, ya es, reflexiono sobre mi aprendizaje. Converso con mi familia y les comento o les cuento todo lo que aprendí sobre las plantas. Con apoyo de un familiar señalo con el dedo o coloco un aspa donde corresponde. Planifiqué la escritura considerando para qué y para quiénes escribir. Lo logré, estoy en proceso o necesito apoyo.
Escribí un cartel donde informo sobre las plantas, qué necesitan, sus cuidados y los beneficios que nos brindan. Lo logré, estoy en proceso o necesito apoyo. Revisé con ayuda mi escritura y la mejoré para que se entienda lo que quiero comunicar. Lo logré, estoy en proceso o necesito apoyo. Felicitaciones, has terminado esta aventura de aprendizaje, ¿sí? Muy bien, entonces ahí ya terminamos esta experiencia de aprendizaje 4, que es el último que nos quedaba. Y bueno, les invito a suscribirse a mi canal, sin duda alguna. Van a recibir más videos suscribiéndose por esta página. Pueden darle aquí, le dan clic suscribirse y ya están suscritos, ¿sí? Por favor, para recibir más videos míos, voy a seguir subiendo videos de Aprende en Casa de primer grado que vienen a continuación. Ya van a iniciar las clases y voy a dar recomendaciones o tal vez algunos tips que se pueden utilizar para el desarrollo de las tareas. También voy a subir de otros grados si es posible y nada más. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video. Bye.